El gran salón de la Academia Galáctica era una obra maestra arquitectónica diseñada para inspirar asombro en cada especie que atravesara sus imponentes puertas, enormes pilares cristalinos que brillaban con los colores de las estrellas. Se extendían hasta una cúpula pintada con constelaciones holográficas que se movían en tiempo real. Era un lugar de conocimiento, ambición y competencia, un entorno apropiado para el desafío académico intergaláctico anual de hoy. Sin embargo, el aire estaba cargado con una tensión única. Todos los ojos estaban puestos en el profesor invitado, el profesor Sirvac, cuya reputación como un erudito estricto y a menudo arrogante era conocida en toda la galaxia. Era un cian, una especie famosa por su intelecto incomparable y su dominio de siglos en los campos académicos. El profesor Sirac estaba de pie en el centro del salón. Su forma alargada estaba envuelta en túnicas iridiscentes que reflejaban las luces cambiantes sobre sus 4 ojos. Escanearon a la multitud de estudiantes y profesores, deteniéndose brevemente en el contingente humano sentado en la parte posterior de la sala, los humanos relativamente nuevos en la Alianza Galáctica. Fueron una curiosa adición a la Academia, mientras que muchas especies reconocieron su potencial de creatividad y adaptabilidad. Otros, como Zervac, los consideraron una especie de sobrevivientes afortunados en lugar de verdaderos iguales intelectuales. Aclarándose la garganta, la voz de XV resonó por el pasillo amplificada por tecnología invisible. Bienvenidos, eruditos del cosmos, comenzó su tono formal y mesurado. Hoy les presento un desafío probado de ingenio e intelecto como los que han confundido incluso a las mentes más grandes de nuestra galaxia. Es una reliquia de mi mundo natal, un artefacto diseñado para medir las formas más altas de razonamiento cognitivo. Muchos han tratado de resolverlo, ninguno lo ha logrado. Mientras hablaba, un pedestal se levantó del piso detrás de él llevando un objeto parecido a un cubo y envuelto en un campo de luz brillante. El artefacto parecía ordinario a primera vista, del tamaño de una cabeza humana, hecho de un material opalescente que cambiaba de color dependiendo del ángulo de la luz. Sin embargo, cuando el campo de contención se disolvió revelando el rompecabezas a la habitación, su intrincada complejidad, se hizo evidente que cada cara del cubo estaba cubierta de delicados grabados, algunos geométricos, otros parecidos a símbolos de escritura alienígena. Se desplazaban y reorganizaban en una danza casi hipnótica que desafiaba cualquier secuencia lógica. Los murmullos recorrieron la multitud. Los estudiantes Zikan se inclinaron hacia adelante con interés. Sus marcas bioluminiscentes pulsaban de emoción. Otras especies, desde los artanos cristalinos hasta los pelones de aspecto acuático, intercambiaron miradas escépticas. Resolver semejante rompecabezas parecía una tarea imposible. Zervac levantó una mano para silenciar a los susurros. Este es el cubo de teselación cuántica. Un artefacto cian diseñado hace siglos. Resolverlo requiere una mente capaz de comprender patrones multidimensionales en lógica no lineal incluso entre mi gente. Se considera un desafío monumental, pero hoy les extiendo esta oportunidad a todos ustedes. Hizo una pausa, permitiendo que la gravedad de sus palabras se asentara sobre la audiencia. Su mirada regresó a los humanos. Demorándose un momento más de lo necesario, veamos si alguno de ustedes poseía la brillantez para empezar a desentrañar sus secretos. Naomi, una estudiante humana sentada en la última fila, se movió incómoda en su asiento. Se había unido a la Academia Galáctica como parte de un programa de intercambio experimental destinado a integrar a la humanidad en la comunidad intergaláctica más amplia. Estar aquí era tanto un honor como una prueba constante de resiliencia. Mientras que algunos profesores y compañeros habían sido acogedores, otros la veían con escepticismo o absoluto desdén. El profesor Zervac, con sus conferencias condescendientes y su desprecio apenas disimulado, era uno de estos últimos. Mientras las palabras de Zack flotaban en el aire, una pantalla se iluminó sobre el cubo mostrando un temporizador de cuenta regresiva. ¿Quién será el primero en intentarlo?, preguntó. Su voz tenía un ligero borde de burla. Por un momento, nadie se movió. El desafío era abrumador y había mucho en juego. Fallar frente a toda la academia sería una humillación que pocos podrían soportar. Finalmente, un estudiante de Zeta Cran dio un paso adelante. Sus patrones bioluminiscentes brillaban con confianza. Se acercó al cubo, sus largos dedos flotando sobre su superficie mientras comenzaba a manipular los símbolos cambiantes. La sala observó en silencio mientras el estudiante trabajaba su concentración sin vacilar durante varios minutos. Parecía que podría progresar, pero luego el cubo emitió un timbre agudo y los símbolos volvieron a sus posiciones originales. El estudiante dio un paso atrás, su brillo se atenuó por la vergüenza. Un esfuerzo encomiable, Xbox dijo con una esbozada sonrisa, pero insuficiente. Uno por uno los estudiantes de
Diversas especies intentaron el rompecabezas, cada uno fallando a su vez. El cubo parecía volverse más complejo con cada intento, sus patrones cambiantes se volvían más rápidos y más erráticos a medida que aumentaban los fracasos. El murmullo de la multitud se hizo más fuerte. Algunos especularon que el rompecabezas era simplemente imposible de resolver, mientras otros susurraban que era una prueba de humildad en lugar de inteligencia. Naomi se sentó tranquilamente con las manos apretadas en su regazo. No tenía intención de participar. El artefacto estaba claramente diseñado para mentes muy diferentes a la suya, y el ridículo que enfrentaría incluso por intentarlo no valía la pena. Pero mientras el desafío continuaba, no pudo evitar estudiar el cubo. Sus movimientos, aunque caóticos a primera vista, parecían seguir un ritmo sutil. Patrones emergían y se disolvían de una manera que le recordaba a los fractales y los rompecabezas que había resuelto cuando era niña. Tal vez los humanos están demasiado intimidados para intentarlo, dijo Sirvak de repente. Su mirada se fijó en Naomi. Sus palabras, aunque neutrales en la superficie, tenían un tono inconfundible de provocación. La habitación se giró para mirarla y ella sintió el peso de cientos de ojos. El calor subió a sus mejillas y por un momento consideró quedarse en silencio, pero luego pensó en todo el tiempo que había sido subestimada, todos los comentarios sarcásticos y actitudes despectivas que había soportado desde que llegó a la academia. Si se echaba atrás ahora, ella solo reforzaría sus bajas expectativas. Respiró profundamente y se puso de pie. Lo intentaré, Naomi, dijo su voz firme a pesar del aleteo nervioso en su pecho. La multitud se abrió mientras caminaba hacia el pedestal. Sus pasos resonaron en el silencioso salón. Sirach levantó una ceja pero no dijo nada. Se hizo a un lado para darle espacio. Cuando llegó al cubo, Naomi sintió una extraña sensación de calma. Su mente analítica tomó el control y se concentró por completo en la tarea en cuestión. Puso sus manos sobre el artefacto sintiéndolo. Su superficie suave y fría. Los símbolos cambiaron bajo su toque, respondiendo incluso a la más mínima presión. Era como un ser vivo que la desafiaba a comprender su lógica. Durante los primeros momentos, simplemente observó dejando que su intuición la guiara. La multitud observaba en un silencio intenso, esperando su inevitable fracaso, pero cuando Naomi comenzó a manipular el cubo, un leve zumbido llenó el aire y los patrones cambiantes se desaceleraron. Sonrió para sí misma. El rompecabezas no se trataba solo de inteligencia, se trataba de comprender el ritmo de su diseño, y eso era algo que ella sabía muy bien. Las manos de Naomi se cernían sobre el cubo, sus dedos rozaban la superficie suave y fría mientras la habitación parecía contener su respiración colectiva. Los símbolos cambiantes en las caras del artefacto brillaban débilmente, su brillo pulsaba como un latido del corazón. Sintió una ola de duda arrastrarse mientras miraba los intrincados diseños. ¿Cómo podría ella, una humana considerada primitiva por muchas de las especies presentes, resolver un rompecabezas que había dejado perplejas a las mentes brillantes durante siglos? Pero Naomi apartó el pensamiento. No estaba allí para demostrar su valor a la multitud o al profesor Serac. Estaba aquí porque algo en el rompecabezas le hablaba. Sus patrones caóticos en la superficie le recordaban los rompecabezas matemáticos y los desafíos criptográficos que había abordado cuando era adolescente. Esos recuerdos la inundaron, conectándola con la sensación familiar de un problema esperando ser resuelto. Respirando profundamente, Naomi se permitió concentrarse completamente en el cubo. El mundo a su alrededor se desvaneció y todo lo que quedó fue el artefacto en sus manos. El primer paso. Ella sabía que era observación. Sus ojos se movían rápidamente sobre las superficies de los cubos, siguiendo los símbolos cambiantes que parecían deslizarse, rotar e incluso superponerse. Había un ritmo en su movimiento, un eve y un flujo sutiles que insinuaban una estructura subyacente mientras estudiaba el cubo, una superficie de memoria de su padre enseñándole a resolver un cubo de Rubik cuando era niña. Cada problema tiene un patrón aquí, él había dicho, encuentra el patrón y encontrarás la solución. Los labios de Naomi se torcieron en una leve sonrisa cuando recordó la forma en que él había guiado sus manos mostrándole cómo alinear los colores a través de la teselación cuántica. El cubo era infinitamente más complejo, el principio se sentía igual. Comenzó a experimentar presionando ligeramente una de las caras de los cubos, el símbolo cambió en respuesta, pero el movimiento fue sutil, casi vacilante. Naomi frunció el ceño, su mente corría para descifrar la conexión. Intentó presionar otra cara y esta vez los símbolos en un lado adyacente se reorganizaron en un efecto de cascada. Su corazón se aceleró. El cubo no era solo un rompecabezas. Era un sistema interactivo y cada movimiento influía en toda la estructura. Los dedos de Naomi bailaban sobre el cubo, probando sus reacciones con cautelosa precisión.
Los símbolos respondían de manera impredecible al principio. Sus movimientos parecían aleatorios, pero a medida que continuaba, comenzaron a surgir patrones. Ciertas combinaciones desencadenaban cambios específicos, mientras que otras reiniciaban los símbolos por completo. Era como afinar un instrumento. Cada ajuste la acercaba más a la armonía. La multitud observaba en silencio atónito. Incluso los estudiantes Zikan que se habían burlado de ella antes, se inclinaron hacia adelante con los ojos muy abiertos. Sus marcas bioluminiscentes se atenuaron en concentración. El profesor Cox se hizo a un lado. Su expresión era ilegible, aunque su postura traicionó un destello de interés. Había esperado que Naomi vacilara de inmediato. Su intento terminó en vergüenza como tantos otros. Delante de ella, pero aquí estaba, progresando donde otros habían fracasado. La confianza de Naomi creció a medida que continuaba trabajando en su mente para unir las piezas de los cubos. La lógica era como un rompecabezas dentro de un rompecabezas. Los símbolos no eran simplemente arbitrarios, representaban capas de significado, cada una unida a las otras a través de una red compleja de conexiones. Algunos símbolos se repetían en múltiples caras. Sus posiciones cambiaban de una manera que insinuaba un significado más profundo. Era como si el cubo estuviera probando no solo su inteligencia, sino su capacidad de pensar más allá de la lógica lineal. En un momento, Naomi dudó. Sus manos flotaban sobre el artefacto. Algo en la forma en que se movían los símbolos le recordaba a los fractales, patrones matemáticos que se repetían infinitamente y se volvían más intrincados con cada iteración. Los había estudiado brevemente durante sus años universitarios, fascinada por su belleza y complejidad. ¿Podrían los cubos diseñados estar basados en un principio similar? La idea provocó un nuevo enfoque en lugar de centrarse en símbolos individuales. Naomi comenzó a analizar el cubo como un todo en busca de patrones generales que conectaran sus caras. Gyro el Tsubwa. Artefacto inclinándolo para captar la luz mientras los símbolos cambiantes arrojaban débiles reflejos en sus manos. Lentamente pero con seguridad, comenzó a comprender la lógica del rompecabezas. Los símbolos no eran estáticos, estaban en constante movimiento. Sus movimientos estaban influenciados por los mecanismos internos de los cubos. Ciertos patrones solo se alineaban cuando el cubo se giraba de maneras específicas, creando una secuencia que requería tanto razonamiento espacial como una comprensión intuitiva de la geometría multidimensional. La mente de Naomi corría mientras visualizaba el funcionamiento interno del cubo, imaginando cómo sus componentes podrían interactuar mientras trabajaba en otra superficie de memoria. Esta vez, se trataba de un proyecto de codificación que había abordado durante su último año de escuela secundaria. Había sido una simulación de un laberinto tridimensional donde cada movimiento afectaba a toda la estructura. Había pasado semanas depurando el programa, trazando minuciosamente la lógica del laberinto hasta que pudo navegarlo sin esfuerzo. El cubo de teselación cuántica se sentía similar, aunque mucho más avanzado. El enfoque de Naomi profundizó su entorno y se desvaneció por completo cuando su mente se volvió una con el rompecabezas. Siente la energía de los cubos bajo sus dedos, una leve vibración que parecía latir al ritmo de sus pensamientos. Era casi como si el artefacto estuviera vivo respondiendo a sus esfuerzos con una sutil inteligencia propia. Los minutos se convirtieron en lo que parecían horas mientras Naomi continuaba manipulando el cubo. Sus manos se movían con creciente confianza. Los patrones comenzaron a alinear sus movimientos caóticos, dando paso a una armonía que resonaba en todo el artefacto. Cada ajuste exitoso la acercaba a la solución. Los símbolos del cubo brillaban más con cada paso. La multitud, inicialmente escéptica, ahora estaba fascinada. Incluso los espectadores más cínicos no podían negar que Naomi estaba logrando algo extraordinario. Los susurros recorrieron el pasillo, una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Cómo está haciendo esto?, murmuró un estudiante. Cian sus patrones bioluminiscentes, parpadeando confundido. Nadie ha llegado tan lejos. La expresión del profesor Kak se oscureció mientras observaba el progreso de Naomi. La había subestimado y la comprensión lo había inquietado durante siglos. Los cianos se habían enorgullecido de su superioridad intelectual, descartando a otras especies como inferiores, pero aquí estaba un humano, un miembro de una especie que había considerado apenas digna de ser incluida en la Alianza Galáctica, desbloqueando los secretos de un artefacto que había desafiado incluso a los eruditos zacarianos. Naomi, ajena a la creciente tensión en la habitación, permaneció completamente absorta en el rompecabezas. Podía sentir que la solución se acercaba. Los movimientos del cachorro se volvían más suaves a medida que los símbolos comenzaban a alinearse en perfecta armonía. Su corazón se aceleró con exhalación.
La emoción del descubrimiento la impulsó hacia adelante. Finalmente, con un giro decisivo, Naomi completó la secuencia final. El cubo emitió un zumbido bajo. Su glow se intensificó a medida que los símbolos encajaban en su lugar por un momento. El artefacto pareció flotar en sus manos. Su energía irradiaba hacia afuera en una ola de luz. Luego, con un suave timbre, se transformó. Los símbolos cambiantes se disolvieron y fueron reemplazados por una impresionante proyección holográfica que llenó el salón. La proyección mostraba un mapa estelar. Sus intrincadas líneas y las constelaciones brillaban con otro brillo mundano. Los jadeos resonaron en la sala cuando la audiencia se dio cuenta de lo que estaban viendo. Un sistema estelar perdido. Su ubicación estaba codificada dentro de la teselación cuántica. El mapa del cubo brillaba como un ser vivo. Su belleza dejaba sin palabras incluso a los espectadores más hastiados. Naomi miró la proyección. Su respiración se atascó en su garganta. Lo había logrado. Había resuelto el rompecabezas que había eludido a tantos antes que ella. Por un breve momento, el peso del logro la presionó, llevándola con una mezcla de orgullo e incredulidad cuando la comprensión se hundió en ella. Naomi levantó la vista y se encontró con la mirada atónita del profesor Sirbeck. Su expresión era una mezcla de asombro y respeto a regañadientes. Su arrogancia se hizo añicos momentáneamente. La sala estalló en aplausos. El sonido reverberó en las paredes cristalinas mientras la audiencia se ponía de pie. Las manos de Naomi temblaban cuando se apartó del cubo, su mente todavía se tambaleaba por la intensidad de la experiencia. Había demostrado no solo sus propias capacidades, sino el potencial de la humanidad en su conjunto, y al hacerlo, había dejado una marca indeleble en la Academia Galáctica y tal vez en la galaxia misma. Naomi estaba de pie en el centro del gran salón. La proyección holográfica del antiguo sistema estelar todavía brillaba en el aire sobre ella. Sus delicadas líneas y constelaciones brillantes pintaron la habitación en tonos plateados y azules, provocando los rostros atónitos de la audiencia en un resplandor celestial. Por un momento, el único sonido fue el suave zumbido del holograma, un recordatorio silencioso de la complejidad que había desentrañado. Luego, como si se liberara de un hechizo, la habitación estalló en una cacofonía de voces. El aplauso fue atronador, pero fue la mezcla de asombro e incredulidad lo que realmente llenó el aire. Estudiantes y profesores de toda la galaxia susurraron entre ellos. Sus voces transmitían palabras como un ingenio humano imposible y sin precedentes. Incluso los escépticos estudiantes zacarianos, cuyos patrones bioluminiscentes ahora pulsaban erráticamente, se encontraron aplaudiendo, aunque de mala gana. Naomi todavía recuperaba el aliento y sintió una mezcla abrumadora de orgullo y agotamiento. Sus manos hormigueaban por las horas de concentración y su mente zumbaba con la adrenalina del éxito. El profesor Zerback, que había permanecido en silencio durante todo el drama que se desarrollaba, finalmente dio un paso adelante. Su forma alargada proyectó una larga sombra sobre el pedestal mientras se acercaba al mapa estelar holográfico. Sus 4 ojos parpadearon en rápida sucesión, un gesto que, según indicó Zan, era una profunda contemplación. Naomi pudo sentir que su mirada se posaba en ella, intensa y penetrante, como si estuviera buscando algún defecto oculto en su logro. Exoc comenzó su voz. Aguda y controlada, es un desarrollo notable. Sus palabras fueron medidas, pero había un filo distintivo en su tono como si la admisión hubiera sido forzada de la multitud. Se calmó inmediatamente, ansiosa por escuchar el veredicto del profesor. Durante siglos el cubo de teselación cuántica ha sido un testimonio de la destreza intelectual de mi gente. Fue diseñado para desafiar solo a las mentes más avanzadas, y sin embargo detuvo su mirada recorriendo a la audiencia antes de volver a Naomi. Un humano lo ha resuelto. El estómago de Naomi se retorció por su énfasis en la palabra humano, pero ella sostuvo su mirada firmemente, no dispuesta a encogerse bajo su escrutinio. Podía sentir el peso de su incredulidad, el desafío tácito en su postura y la tensión subyacente que su éxito había interrumpido. Para Exebag, la solución del cubo no fue solo un logro académico, fue una interrupción de la jerarquía tácita que colocó a los cianos en la cima de la superioridad intelectual. Hizo un gesto hacia el holograma, su túnica brillaba con el movimiento. Este mapa estelar continuó representando un sistema perdido que se creía desaparecido hace milenios. Sus coordenadas han estado ocultas dentro del cubo, accesibles para todos los que han intentado descubrir sus secretos hasta ahora. Su voz bajó un poco. Su tono estaba teñido de resentimiento. Naomi Summers, has hecho lo que nadie más podría. Las palabras flotaban en el aire. Su significado. Ondulando entre la multitud,
Naomi sintió una extraña mezcla de triunfo e inquietud, mientras que el reconocimiento de CAC fue sin duda una victoria. La expresión de la profesora delataba un resentimiento persistente. Había destrozado una creencia de larga data, y no todos los presentes en la sala celebrarían ese hecho. Mientras Exero retrocedió, otra figura emergió de la multitud de Finan. El profesor llamado Dr. Ira, a diferencia de Zerbak, cuyo comportamiento a menudo rayaba en lo despectivo, el Dr. Ira había sido uno de los pocos miembros de la facultad que trataba a Naomi con amabilidad y curiosidad. Su piel translúcida brillaba débilmente bajo los hologramas. Luz mientras se acercaba al pedestal, sus rasgos acuáticos serena, pero determinada profesora Summers doctora. Lareth, Dijo con voz suave pero clara, no solo ha resuelto un antiguo misterio, sino que también abrió la puerta a posibilidades que apenas podíamos imaginar. Las coordenadas dentro de este mapa podrían conducir a descubrimientos que cambiarán nuestra comprensión de la historia de la galaxia. Su contribución es nada menos que histórica. El uso del título profesor tomó a Naomi desprevenida y sintió que sus mejillas se sonrojaban. Técnicamente todavía era una estudiante después de todo, pero las palabras de la doctora la tenían un inconfundible peso de respeto. Antes de que Naomi pudiera responder, la doctora Ira se volvió hacia la multitud. Propongo que honremos el logro de Naomi formando una expedición a las coordenadas reveladas por el cubo. Esta es una oportunidad que no podemos permitirnos ignorar. La sugerencia encendió una nueva ola de murmullos entre la audiencia. Algunos estaban emocionados por la perspectiva, imaginando el potencial de descubrimientos innovadores, mientras otros expresaron cautela. El sistema estelar era antiguo e inexplorado, su estado actual era desconocido, aventurarse allí requeriría recursos, preparación y, sobre todo, riesgo. Sirbeck, que había permanecido en silencio durante el discurso del Dr. Ira, finalmente habló de nuevo. Una expedición es, de hecho, el siguiente paso lógico. Dijo con un tono cauteloso. Sin embargo, debemos abordar esto con cautela. La desaparición del sistema de nuestro registro sugiere que puede albergar peligros que aún no podemos prever. El Dr. Ira asintió con la cabeza con expresión pensativa. Por supuesto, la cautela es primordial, pero el éxito de Naomi nos recuerda que el progreso a menudo requiere que enfrentemos lo desconocido con coraje y curiosidad. Naomi escuchó el intercambio con una mezcla de aprensión y emoción. La idea de una expedición era emocionante, pero no podía ignorar las implicaciones. Si el sistema estelar contenía secretos tan complejos como el cubo, también podría contener desafíos mucho más allá de su comprensión. Sin embargo, la idea de contribuir a un descubrimiento tan monumental la llenó de una sensación de propósito que no había sentido en años. Mientras la discusión continuaba, una voz de la multitud interrumpida: si estamos formando una expedición, Naomi debería ser parte de ella. El orador era como un estudiante de Craan, sus patrones bioluminiscentes brillando débilmente, con lo que parecía ser una admiración renuente. Ella resolvió el cubo lo entiende mejor que nadie. La sugerencia envió una onda a través de la audiencia. Mientras algunos asintieron con la cabeza en acuerdo, otros intercambiaron miradas escépticas. Una cosa era reconocer el logro de Naomi, era otra confiarle un papel en lo que podría convertirse en una de las misiones más importantes en la historia de la Academia Galáctica. La doctora LTH se volvió hacia Naomi, sus ojos llenos de una curiosidad gentil pero inquisitiva. Naomi, ¿qué crees que estarías dispuesta a unirte a tal expedición? La pregunta tomó a Naomi con la guardia baja, y por un momento dudó. Pensó en la Tierra, su familia y la vida que había dejado atrás para estudiar en la academia. Esta era una oportunidad que podría redefinir no solo su carrera, sino también el lugar de la humanidad en la galaxia, pero también estaba plagada de incertidumbre y peligro potencial. Tomando una, Naomi respiró profundamente y se encontró con la mirada de la doctora Ira. Sería un honor para mí unirme, dijo con voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. Si mi comprensión del cubo puede ayudar, haré todo lo que pueda para contribuir. Sus palabras fueron recibidas con una mezcla de aplausos y murmullos, pero la reacción general fue de aprobación. La DRA. Ira sonrió. Sus rasgos se suavizaron y luego se decidió. Comenzaremos los preparativos de inmediato. Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, Naomi sintió que el peso de lo que acababa de suceder se asentaba sobre ella. Había entrado en territorio inexplorado, tanto literal como metafóricamente. Las coordenadas del mapa estelar prometían aventura y descubrimiento, pero también llevaban la carga de la expectativa. Había demostrado su valía una vez, pero ahora tendría que hacerlo de nuevo. Esta vez en un escenario mucho más grande. Cuando salió del gran salón, el holograma todavía brillaba débilmente detrás de ella. Naomi no podía quitarse la sensación de que su viaje apenas estaba comenzando.
Los misterios del sistema estelar perdido la esperaban y con ellos la oportunidad. Para dar forma al futuro del lugar de la humanidad entre las estrellas, Naomi estaba de pie en la cubierta de observación del Voyager galáctico, la nave insignia de la flota exploratoria de la Academia. A través de la gruesa ventana de aleación transparente, las interminables extensiones de la galaxia se extendían ante ella. Las estrellas parpadeaban como faros distantes. En algún lugar allá afuera yacía el sistema estelar perdido, sus coordenadas decodificadas del cubo de teselación cuántica, el mapa holográfico que había desbloqueado se proyectaba en el centro de la habitación, sus líneas brillantes y constelaciones guiaban la nave como una brújula celestial. Las últimas semanas habían sido un torbellino de preparación. Después del anuncio de la expedición, la Academia había reunido un equipo de sus mentes más brillantes, incluidos científicos, ingenieros e historiadores de toda la galaxia. Naomi, como la que había resuelto el rompecabezas, recibió un papel central, aunque todavía se sentía como una forastera entre los expertos experimentados. La Adolescent Era. Una mezcla de especies. Sus diversas habilidades reflejaban el compromiso de la alianza con colaboración, pero a pesar de la camaradería que se había formado entre la tripulación, Naomi no podía quitarse de encima el peso de la responsabilidad que la presionaba. El intercomunicador de la nave cobró vida interrumpiendo sus pensamientos. Atención tripulación, nos estamos acercando a las coordenadas designadas. Todo el personal prepárese para el descenso a territorio inexplorado. El pulso de Naomi se aceleró. Esto fue la culminación de todo por lo que habían trabajado. Se apartó de la ventana, sus botas hicieron clic contra el piso pulido mientras se dirigía al centro de control. Los pasillos zumbaban con actividad mientras los miembros de la tripulación se apresuraban a sus puestos, sus rostros una mezcla de anticipación y nerviosismo. Cuando llegó al centro de control, el profesor Zerak y el Dr. Lyra ya estaban allí flanqueados por un equipo de navegantes y técnicos. Sirox estaba de pie con sus brazos llenos alimentaron su expresión tan inescrutable como siempre. El Dr. LTH. Por otro lado, saludó a Naomi con una cálida sonrisa. A Naomi Ra, dijo su voz tranquila. A pesar de la tensión en la habitación, justo a tiempo, estamos a punto de entrar en el límite exterior del sistema. Naomi asintió tomando asiento en su consola asignada. El mapa holográfico ahora estaba superpuesto con datos en tiempo real de los sensores de la nave, revelando el intrincado diseño del sistema estelar. Había 3 planetas orbitando un pálido sol parpadeante, sus superficies parcialmente oscurecidas por nubes arremolinadas de polvo cósmico. Las lecturas eran erráticas, sugiriendo que el sistema había sufrido cambios significativos desde su desaparición de los registros galácticos. A medida que la nave se acercaba, un silencio incómodo cayó sobre la tripulación. La misteriosa belleza del sistema estelar estaba atenuada por los peligros desconocidos que podría contener. La mirada de Naomi se sintió atraída por el planeta más grande, su superficie marcada por cadenas montañosas dentadas y en vastos océanos reflectantes. Estaba allí. Estaba segura que las respuestas que buscaban se encontrarían. El descenso al planeta fue turbulento. La nave fue sacudida por poderosas corrientes atmosféricas. Naomi agarró los bordes de su consola, sus nudillos estaban blancos mientras la nave se cerraba a su alrededor a pesar del avanzado escudo de la nave. La densidad de la atmósfera era mucho mayor de lo previsto, lo que obligó a la tripulación a realizar ajustes constantes en su trayectoria. Cuando aterrizaron en una meseta rocosa con vista a un valle extenso, la tensión en el aire era palpable. El equipo de aterrizaje reunió rápidamente su equipo lleno de equipo para exploración y recopilación de datos. Naomi estaba equipada con un traje liviano diseñado para adaptarse a las condiciones ambientales del planeta. Cuando pisó la superficie, el aire a su alrededor brillaba débilmente, un efecto secundario del campo protector del traje. La atmósfera del planeta era respirable pero espesa. Cada respiración se sentía más pesada que en la Tierra. El paisaje era a la vez extraño y extrañamente familiar. Formaciones cristalinas imponentes sobresalían del suelo y refractaban la luz del sol en un caleidoscopio de colores. La vegetación era escasa y consistía en plantas metálicas y fibrosas que se balanceaban con la brisa tenue. El suelo bajo sus botas era una mezcla de piedra áspera y arena fina y brillante. La escalera crujía suavemente con cada paso. El profesor Zurak dirigió al equipo. Su comportamiento era tan sereno como siempre a pesar de la tensión previa. Naomi se sintió extrañamente tranquilizada por su presencia. Cualesquiera que fueran sus sentimientos personales, el conocimiento y la experiencia de Zerak eran innegables. La DRA. Ira caminaba a su lado. Sus ojos agudos escaneaban el paisaje con una mezcla de curiosidad y precaución.
El objetivo del equipo era claro: localizar la fuente de las coordenadas del mapa estelar y descubrir los secretos ocultos dentro del sistema. Naomi sintió que una familiar sensación de determinación se apoderaba de ella. Este era su momento de demostrar su valía no solo al equipo, sino a la galaxia que había dudado de sus horas de exploración. Los llevaron a una caverna en la base de un cristal masivo en la aguja. La entrada estaba marcada por intrincados tallados. Sus patrones geométricos hacían eco de los diseños. En el cubo de teselación cuántica, el corazón de Naomi se aceleró al reconocer las similitudes. Esto era la culminación de su trabajo. El equipo se aventuró dentro. Sus faros proyectaban rayos de luz a través de las paredes brillantes de la caverna. El aire era fresco y tranquilo. El silencio solo lo rompía el suave zumbido de su equipo. Más adentro encontraron una cámara enorme dominada por una estructura que desafiaba la comprensión. Era una construcción monolítica. Su superficie estaba cubierta de símbolos cambiantes que brillaban débilmente en la luz tenue. Los símbolos se movían en un patrón inquietantemente similar al cubo. Sus movimientos hipnóticos. Sirbeck se acercó a la estructura con cautela. Sus 4 ojos se entrecerraron mientras la estudiaba. «Esto parece ser un repositorio de algún tipo», dijo. Su voz estaba teñida de asombro. Una base de datos tal vez o un dispositivo de comunicación, pero su propósito sigue sin estar claro. Naomi dio un paso adelante atraída hacia la estructura por un instinto que no podía explicar. Cuando colocó sus manos sobre su superficie, los símbolos reaccionaron de inmediato. Sus movimientos aceleraron un suave, la vibración pulsó bajo las yemas de sus dedos y sintió una extraña conexión y eco de la sensación que había experimentado mientras resolvía el cubo. La estructura emitió un zumbido bajo. Su brillo se intensificó a medida que los símbolos comenzaron a alinearse. El equipo observó en silencio. Sus rostros se iluminaron por la luz cambiante. Finalmente, con un suave timbre, la estructura se activó y proyectó una serie de imágenes holográficas en el aire. Las imágenes mostraban una civilización diferente a todo lo que Naomi había visto antes. Torres imponentes, tecnología avanzada y una especie que parecía ser una mezcla de formas orgánicas y cristalinas. Los hologramas contaban una historia de prosperidad, descubrimiento y, en última instancia, catástrofe. Un colapso repentino provocado por fuerzas fuera de su control había llevado a la civilización a codificar su conocimiento dentro de la estructura. Un mensaje para cualquiera que pudiera encontrarlo a medida que las imágenes finales se desvanecían. La habitación se llenó de un profundo silencio. Las implicaciones eran asombrosas. Esta civilización perdida había avanzado más allá de todo lo que la Alianza había encontrado y su conocimiento podría remodelar la galaxia. Naomi sintió una oleada de emoción, orgullo, asombro y un profundo sentido de responsabilidad. Ella había sido la que había desbloqueado el cubo para guiar al equipo a este momento, pero también sabía que este descubrimiento era solo el comienzo. El conocimiento que habían descubierto necesitaría ser estudiado, preservado y compartido con la galaxia mientras el equipo comenzaba a catalogar sus hallazgos. Naomi dio un paso atrás, su mirada se detuvo en los hologramas. El mensaje de la civilización perdida era claro: el conocimiento era un regalo destinado a ser compartido y utilizado para mejorar todo. Era un recordatorio de la importancia de la colaboración y el potencial ilimitado de la exploración. El viaje de Naomi la había llevado a los bordes de la galaxia conocida, pero sabía que estaba lejos de terminar. Los descubrimientos que habían hecho se propagarían a través de las estrellas y darían forma al futuro de maneras que aún no podía imaginar, y mientras de pie en el corazón de la antigua caverna, sintió un profundo sentido de propósito y de creencia de que el lugar de la humanidad entre las estrellas apenas estaba comenzando a desarrollarse.